Respondo al nombre de Juan Luis Morales. A los que no me conocen, soy hijo de la pastora Loida Meléndez en Peñuela y me mudé para acá. El pastor me dice: vete arriba. Yo dije a la doña, a mi esposa, la que estaba adorando: hace calor. Y yo ya estoy sudando. Cuando Dios me llamó, me entregó un ministerio, y yo le dije: Señor, ¿qué yo voy a hacer con esto que tú pusiste en mis manos? Y el Señor me dijo: tranquilo, que en el camino te diré. Qué difícil. Y le puse al ministerio impactado por su presencia, porque no siempre fui cristiano, y en aquel tiempo era un perseguidor de ellos. Y Dios tuvo que impactar mi vida para sacar lo que no sirve y convertirlo en lo que ven ahora y que está en proceso. Porque siempre yo digo al Señor que somos vasijas en formación. Yo no sé cuántas en esta tarde son vasijas en formación todavía. Si me pueden acompañar en sus pies a la palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9 en adelante. Primera de Reyes capítulo 19, versículo de 9 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y allí se metió en una cueva donde se pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme mi vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, escuchen esto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y no solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Señor, te damos gracias en esta tarde. Espíritu Santo, Padre,
Tú eres, Señor, el que cambia corazones, Señor. Tú eres el que ministra, Señor. Me quito yo para que tú te metas en esta iglesia, Padre. Me quito yo, Señor, para que tú ministras a cada persona, a cada líder, Señor. Señor, te pido que toda artimaña del enemigo en la atmósfera, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, quítalo, Señor, y pon un corazón humilde a tu palabra. Simplemente estoy su siervo, tu mensajero. Dile a tu hermano: no voy a salir como llegué. Y ese no es el título. El título es: no me ha dejado solo. Pero dile a tu hermano: no voy a salir como llegué. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a la casa de Dios salimos diferentes. Salimos, cambia todo. Y cuando hablamos sobre la soledad en los líderes y en los cristianos, es un camino difícil. Porque cuando yo le di mi corazón a Cristo, pensé que iba a estar rodeado de amigos, que iba a estar rodeado de gente, que iba a estar rodeado de gente que me admiran. Y me empecé a quedar solo. Empecé a caminar en una soledad que yo le decía: Señor, así es tu camino. Señor, así es esto. ¿Y para qué yo vine a Cristo? Y en ese momento el Señor empezó a trabajar conmigo, porque no sabía que algún día iba a estar predicando en Carolina, Puerto Rico, junto al pastor Salvador Martí, donde la unción se mueve de una forma sobrenatural. Yo no sé, iglesia, pero yo aquí cuando llego a un lugar donde Dios empieza a trabajar conmigo desde el parking, y Dios trabaja y ha trabajado cada día y cada momento que he estado aquí. Y dice que el significado de la... Dios bendiga. Dios los bendiga, iglesia. Correspondo al nombre de Juan Luis Morales. A los que no me conocen, soy hijo de la pastora Loida Meléndez en Peñuela y me mudé para acá. El pastor me dice: vete arriba. Yo dije a la doña, a mi esposa, la que estaba adorando: hace calor. Y yo ya estoy sudando. Cuando Dios me llamó, me entregó un ministerio. Y yo le dije: Señor, ¿qué yo voy a hacer con esto que tú pusiste en mis manos? Y el Señor me dijo: tranquilo, que en el camino te diré. Qué difícil. Y le puse al ministerio impactado por su presencia, porque no siempre fui cristiano, y en aquel tiempo era un perseguidor de ellos. Y Dios tuvo que impactar mi vida para sacar lo que no sirve y convertirlo en lo que venga ahora y que está en proceso. Porque siempre yo digo al Señor que somos vasijas en formación. Yo no sé cuántas en esta tarde que son vasijas en formación todavía. Si me pueden acompañar en sus pies a la palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9 en adelante. Primera de Reyes capítulo 19, versículo de 9 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y allí se metió en una cueva donde se pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová
el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme mi vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, escuchen esto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y no solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Señor, te damos gracias en esta tarde. Espíritu Santo, Padre, tú eres, Señor, y el que cambia corazones. Señor, tú eres el que ministra, Señor. Me quito yo para que tú te metas en esta iglesia, Padre. Me quito yo, Señor, para que tú ministres a cada persona, a cada líder, Señor. Señor, te pido que toda artimaña del enemigo en la atmósfera, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, quítalo, Señor, y pon un corazón humilde a tu palabra. Simplemente hoy estoy su siervo, tu mensajero. Dile a tu hermano: no voy a salir como llegué. Y ese no es el título. El título es: no me ha dejado solo. Pero dile a tu hermano: no voy a salir como llegué. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a la casa de Dios salimos diferentes. Salimos, cambia todo. Y cuando hablamos sobre la soledad en los líderes y en los cristianos, es un camino difícil. Porque cuando yo le di mi corazón a Cristo, pensé que iba a estar rodeado de amigos, que iba a estar rodeado de gente, que iba a estar rodeado de gente que me admiran. Y me empecé a quedar solo. Empecé a caminar en una soledad que yo le decía: Señor, así es tu camino. Señor, así es esto. ¿Y para qué yo vine a Cristo? Y en ese momento el Señor empezó a trabajar conmigo, porque no sabía que algún día iba a estar predicando en Carolina, Puerto Rico, junto al pastor Salvador Martí, donde la unción se mueve de una forma sobrenatural. Yo no sé, iglesia, pero yo aquí cuando llego a un lugar donde Dios empieza a trabajar conmigo desde el parking, y Dios trabaja y ha trabajado cada día y cada momento que he estado aquí. Y dice que el significado de la soledad es una carencia voluntaria e involuntaria de una compañía, y un aislamiento, un retiro y un abandono, incomunicación, separación, desamparo, encierro y cláusula y destierro. Aquí vemos un profeta, un hombre de Dios, que Dios lo llamó, pero no le dijo qué iba a pasar en el camino. No le dijo qué iba a suceder en el camino. Y dice que el profeta Elías, cuando empezó su ministerio, dice que lo primero que hizo es que se paró frente a aquel rey y le dijo: ¿sabes qué, idólatra? ¿Sabes qué? Por 3 años no va a llover en esta tierra. Y muchos se burlaron y muchos pensaron: ¿y qué sucedió? No llovió. ¿Sabe qué sucedió más?
Pues él vino con un celo y se levantó y fue al monte. Le dijo: mira, vamos a ver si el Dios que tú le sirves es grande. Vamos a ver si el Dios que tú le sirves. Y convocó a los profetas de Baal y los subió al monte. Y allí le dijo: mira, vamos a ver que descienda con fuego en este lugar. Será el Dios vivo y de poder. Cuando yo le predico a las personas, le digo: ¿sabes qué pasa? El Dios que yo le sirvo cambia personas. ¿Sabes qué pasa? El Dios que yo sirvo es tan poderoso que yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en la sanación. Yo creo que liberta. Yo creo que restaura y cambia al hombre y al ser humano. Yo no sé tu Dios, pero el mío cambia. Yo no sé tu Dios, iglesia, pero el mío restaura. Yo no sé tu Dios, pero el mío capacita. Yo no sé tu Dios, pero el mío donde para, no voy solo. Yo le dije: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a caminar solo. La lucha, si antes peleaba fuerte, esta lucha es más fuerte todavía. Y vemos que Elías también fue a un lugar que había una viuda. Porque el detalle de esto es que no te va a dejar pasar hambre en el camino. Y dice que llegó a aquel lugar donde estaba la viuda y usó a aquel hombre de Dios para fortalecer la fe de aquella mujer. Y cuando llegó a casa de la viuda: dame agua. Después le pidió pan. Y después le dijo: dame una torta para comer. Y aquello va haciéndote un resumen de la historia de Elías. Pero Elías se encontraba ¿qué? Solo, pensaba él. Elías pensaba que estaba solo. Pero la presencia de Dios caminaba con Elías. Y cuando llegó a aquel lugar, la sierva que estaba allí, ¿qué hizo? Le dio de comer a aquel profeta. Aunque yo me quede con hambre, aunque mis hijos padezcan, yo voy a honrar al profeta, porque no llegó a mi casa por casualidad. No llegó a mi casa por casualidad. Algo cambió en la vida de aquella mujer. Y dice que la sequía que había tan grande, era tan enorme que los animales se morían. ¿Y qué sucedió? Por el tiempo que estaba la sequía, aquella casa no sufrió ni de pan ni de agua. Pues eso fue Dios que sustentó la casa. Y vemos que este hombre que Dios llamó al ministerio de ser profeta, hizo unas cosas que impactó la vida de cada persona, pero está escrito que impacta la vida mía. Porque descender fuego del cielo, si uno lo ve por ahí, dice: wow, Señor, ¿qué es esto? Si hacer que un niño reviva, yo digo: Señor, yo me desmayo, pastor. ¿Por qué razón? Porque es el poder de Dios en acción y en este plano. ¿Y qué sucede? El profeta tenía unas cualidades que pocos que se llaman profeta en este tiempo las tiene. Era un hombre solitario, un hombre que aceptó el llamado, un hombre íntegro, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que era celoso con su palabra y con la voz de Dios, un hombre obediente, sensible, un hombre valiente, pero un hombre que llegó un momento de su vida que después que se trepó al monte, le tumbó a 450 la cabeza, mató a aquellos profetas idólatras. Un hombre que cayó en depresión y en una soledad extrema. Un hombre que dijo: me está persiguiendo, ahora tengo miedo, me quieren matar. Porque en ese tiempo todos los profetas, había una mujer que se llamaba Jezabel que se levantó en contra de él y en contra de todos los profetas. En este tiempo hay persecución, aunque usted diga lo contrario. En este tiempo, en el 2024, aunque veamos lo contrario, hay persecución. Váyase a Haití,
váyase para allá, para Corea del Norte, váyase para otros lugares, otros países, y vean la persecución. Para Estados Unidos, que quieren quitar la Biblia de las escuelas, quieren quitar la Biblia, que si predican del Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Te meten preso. Aceptaron una fe que vamos a pagar el precio por ella, pero yo voy a pagar el precio hasta lo último. Te serviré y siempre seguiré de servicio, no importa lo que veamos, no importa lo que sucede. Y este hombre cayó en depresión, tuvo miedo, tuvo soledad, y llegó allí a la cueva, huyéndole a una engreída, huyéndole a una persona que creía que se la sabía toda, que creía que podía manipular todo, pero no sabía que Dios, Jehová del ejército, estaba observando sus planes. No sabía que para Elías Jehová tenía otros planes diferentes. Yo no sé, iglesia, qué planes tiene contigo, con cada persona que está aquí, pero Dios tiene planes diferentes contigo. Dios tiene planes diferentes. Si tú adoras, mira, sigue adorando. Si tú predicas, sigues predicando. No tendrás mucha letra, pero no importa. Predica que hay un Dios en el cielo que cambia. Cristo viene pronto. ¿Sabes qué? Aunque nos encontremos en soledad, aunque nos encontremos en momentos duros, aunque nos encontremos en enfermedad, ¿sabes qué pasa? Hay un Dios en el cielo que está observando tu vida y ya marcó un propósito. Y escrito está que en tu vida va a pasar algo. Se lo digo yo. Cuando Dios me llamó, yo decía, yo no voy para allá. Yo le decía al Señor, llamado no, predicar yo, no, déjalo para los que saben. Yo soy tartamudo, si lo han notado. Están diciendo, él es tartamudo, como que, sí. Pero ¿qué sucede? Con esas limitaciones, yo le digo al Señor, le voy a hablar de Dios a cada persona que me encuentre de frente. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de cambio. Y cuando le dije que no al llamado, me tiré en una cama. Para el tiempo del COVID no tenía COVID. Tenía una bacteria en la sangre muriéndome. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Y yo dije, voy a estar 7 días y me voy para mi casa como siempre. Sigo entrenando, sigo preparándome para la pelea y ya. Qué sencillo, ¿verdad, pastor? Y de momento la doctora aquella me dice, estás bien enfermo. Y yo solito en aislamiento, en la soledad. Porque llega la soledad. Que mucho he peleado para predicar este mensaje. Que mucho he peleado para el Señor, ¿estás seguro, Señor? Lo confirma, confírmamelo. Esta mañana, cuando venía ahorita para acá, mi tío me testea y me dice, Elías corriendo, y yo, ay Señor, me está hablando de Elías. ¿Por qué razón? Estábamos hablando de la conversación, me mencionó Elías, y yo, este es el mensaje, Señor. Porque uno le pregunta a Dios, uno tiene la duda. Y en aquel hospital, mientras estaba solo, mientras la soledad estaba allí, solamente le dije a Dios, Señor, si tú me necesitas en esta tierra, yo te serviré y haré lo que tú digas. Porque este joven es de Peñuela, ¿qué yo hago en Carolina? La lógica es servirle y quedarme por Peñuela. ¿Y qué sucedió? Al otro día llega la doctora y me dice, pienso que el Dios que tú le sirves te sanó. Y yo la miré, ¿cómo que usted piensa? Sí, porque el mío no hace eso. Y yo le dije, yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y yo le dije, doctora, explíqueme qué pasó. Muchacho,
que mandé a hacer pruebas al laboratorio. Muchacho, que te saqué sangre. ¿Sabes qué pasa? No tienes bacteria en la sangre. En medio de la soledad, Jehová Dios se acordó de mí. En medio de ese momento de crisis, Jehová Dios se acordó de mí. Y le dije, Señor, te voy a servir. Y vemos a Elías, que estaba en la cueva. Y a veces la cueva donde está la soledad puede ser un momento económico difícil, una enfermedad, puede ser un momento donde no siempre tiene que ser persecución. Un momento que a veces decimos, Señor, está pasando esto con mi familia, una crisis de un hijo, un momento duro. ¿Y sabes qué pasó? Allí llegó la voz de Dios y le habló a Elías. ¿Por qué? Porque este hombre, Dios tenía unos planes diferentes con él. Yo no sé qué planes tiene contigo, pero Dios tiene unos planes diferentes con cada persona de aquí. Con cada miembro, con cada niño, con cada anciano, Dios tiene planes diferentes. Por eso es que hoy vas a salir diferente. Aunque en la soledad siente que no puedes más, Dios está contigo como poderoso gigante. Y a veces, cuando estamos en la cueva, o cuando estamos en ese cuarto encerrado donde nadie nos escucha, donde el pastor no te ve, donde a veces piensa tu esposa no te ve, tus hijos, donde nadie te ve, se encierra solamente la almohada y oras a Dios. Allí llega la voz de Dios y la presencia del Señor y te dice, oye mi hijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Si te mandé a predicar a las calles, ¿qué haces metido en otros lugares? Si te mandé a llevar tu talento a lugares donde nadie te conoce, ¿qué haces allá? ¿Por qué no estás predicando? ¿Por qué no estás alabando? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás buscando de mi presencia? ¿Qué haces metido en ese lugar? Si piensas que no estoy contigo, Jehová de los ejércitos, la presencia de Dios camina alrededor de los que le temen. Si piensas que te dejó solo, Él no te ha dejado solo en ningún momento. ¿Saben por qué razón no me dejó solo? ¿Por qué razón no dejó solo a nadie que está aquí? Porque quizás te ha guardado de accidentes y tú piensas que es suerte. Quizás te ha guardado de momentos difíciles y tú piensas que es suerte. No. Quizás has pasado depresiones y tú piensas que es suerte. No. Es que Dios te ha guardado. ¿Por qué razón? Porque tenemos gente que ora por nosotros. Tenemos pastores, madres, padres, gente de Dios que ora por cada uno. No todos van a criticarte, no todos te van a señalar, no todos te van a mirar con altivez. Muchos van a estar orando por ti, diciéndole, Señor, ten misericordia, llénale de unción y poder, ayúdalo, que el fuego de tu espíritu esté sobre ese joven, ese niño, esa persona, Señor. Hazlo un líder, Señor, hazlo una persona que tenga las habilidades para poder continuar el camino, porque Elías en ese tiempo ya estaba viejito, ya estaba mayor. Pero Elías, cuando estaba solo en aquella cueva, pensó que en medio del terremoto, que en medio del fuego, porque ha visto el fuego de Dios, en medio del estruendo estaba Dios. A veces pensamos que en medio de los golpes, de la gritaría, a veces pensamos que en medio de eso, cuando nos sacudimos, Dios está ahí. No, a veces hay momentos que Dios te dice, en un silbo apacible, Dios está. En un momento de silencio, Dios te habla. Cuando nadie está,
cuando no hay plataforma, cuando no hay predicador hablándote, dándote una palabra, la presencia de Dios te habla. Cuando estás leyendo su palabra, la palabra te habla. ¿Sabes qué pasa? En el momento que menos tú piensas, el Señor te está hablando. Antes yo era así, ignorante. Cualquiera que brincaba, saltaba, me decía otras cosas, yo caía al suelo rápido. Y yo decía, Señor, si no es tu presencia, yo peso 350, si no es su presencia, que no me tumbe. ¿Por qué razón? Porque el que me va a aguantar se va a romper la espalda. No. Lo que pasa es, yo dije, Señor, yo te creo un Dios poderoso, pero que seas tú que me sacuda, que seas tú que me tumbe, que seas tú que la presencia tuya se mueva. Hay muchos que dicen el profeta, y lo que están haciendo es manchando el evangelio. Un profeta no es cualquier cosa. Un profeta se mete con Dios. Un profeta hace cosas que a todo el mundo no le gusta. Un profeta no tiene muchos amigos. Un profeta le va a decir la palabra a la persona y va a seguir. Un profeta no le va a importar solamente llevar la palabra de Dios y obedecer. Y Elías tuvo que cubrirse el rostro porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Qué sucedió con Elías? Pensaba que estaba solo y él no lo estaba. Pensaba que Jehová Dios, el Dios que un día le dijo, te voy a servir, voy a estar contigo, Señor, te voy a obedecer. ¿A dónde que ir? Donde el rey, vamos para allá. ¿A dónde hay que ir? Donde los sacerdotes, vamos para allá. Ese mismo se había olvidado de todo lo que Dios había hecho durante el camino. Ese mismo se había olvidado de todo lo que había pasado en el camino. En el camino quizás has predicado en muchos lugares, se han convertido muchas personas, los demonios se han ido, muchas personas han sido sanas, muchos libres mientras tú predicabas. Pero ¿qué pasa? No te olvides de la unción que deposité en ti, no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo, no te olvides de dónde Dios te sacó, no te olvides que Jehová Dios de los ejércitos todavía vive y viene pronto a buscar su iglesia. Cristo viene, iglesia. Y mientras sigamos tratando de salir de la cueva, tratando de decirle, Señor, no puedo. Pero el Señor te dice, no te dejo solo. Pasaste un divorcio, no te dejo solo. Una enfermedad, estuve contigo. Un momento de crisis, estoy aquí. Un momento de soledad, tus amigos te han dejado solo porque eres cristiano. Yo soy Jesús, el que no te deja solo. Tus amigas no te hablan. Tus compañeros de trabajo no te quieren, se burlan de ti porque eres aleluya. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué debe importarte lo que el mundo no sabe? Ellos tuvieron la experiencia que ustedes tuvieron, porque para yo servirle a Cristo tuve una experiencia sobrenatural, y esa experiencia que tuve cambió mi vida, y tuve que tener esa experiencia para decirle, Señor, voy a estar aquí todo el tiempo. No importa lo que suceda, lo que vea, no importa lo que esté en el camino, voy a seguir para adelante. La mayoría de los predicadores de este siglo, muchos de ellos están predicando y a veces estamos hasta enfermos predicando, porque no sabemos los problemas que están detrás de ese pastor, de ese predicador, ese evangelista, y se paran aquí a llevar su palabra. ¿Por qué razón? Porque somos obedientes a la voz de Dios. No le servimos a los hombres, le servimos a Dios de poder. Y mientras nosotros, el pueblo de Dios, sigamos con el pensamiento de que a veces el Señor quiere trabajar con nosotros, pero nosotros no dejamos. Le hablo por mi experiencia. El Señor quiere trabajar
en tu corazón con eso que tú guardas, que no se lo cuentas al psicólogo. O si vas donde el psiquiatra, no le cuentas esos. Quiere trabajar con tus dolores de la niñez, con tus dolores de antes. Quiere trabajar con tus golpes de la vida. Solamente Dios quiere sanarte. Y cuando se te sane, entonces te darás cuenta que mucho tiempo he perdido. Porque el problema es que no podemos andar enfermos para hablarle a otro de un Dios que sana. No podemos andar enfermos del corazón y decirle a otros, yo tengo un Cristo que puede sanar tu corazón mientras tu corazón está herido. No. Pueblo, tenemos que tener un corazón sano. ¿Saben por qué razón? Porque cuando Dios te sana tu corazón, tú le dices a esa persona, mira, yo no tengo oro ni plata, pero de que tengo te doy. Lo abraza, lo traes para el evangelio, lo traes para la iglesia, lo invita y le dice, ven acá. Y lo abraza como mi amigo Willy, que todas las tardes que yo vengo aquí me da ese abrazo. Willy, te quiero mucho, lo sabe. ¿Por qué razón? Porque él siempre tiene una sonrisa para uno. Y cuando llego aquí yo me siento en la casa de Dios y que Dios empieza a hacer algo con uno. Por eso ustedes no están solos. Aunque piense que la soledad llegó, aunque piense que la depresión va a poder más que todo, aunque piense que las finanzas en tu casa van a poder más que todo, aunque pienses que la enfermedad, la lucha que llevas día a día van a poder más, aunque a veces estemos cansados y no podamos llegar a la iglesia, mientras más difícil es llegar a la iglesia, es porque algo va a suceder. Mientras más difícil llegar a la casa de Dios, es porque algo va a cambiar en tu vida. Mientras más difícil es caminar el evangelio, es porque algo de los aires se está moviendo por tu vida, por tu alma. ¿Sabes qué pasa? Mientras usted está aquí, una guerra en los aires espiritual entre ángeles y demonios por tu alma, por tu vida. ¿Sabes por qué razón? Porque el enemigo quiere quitarte tu alma. Esos son los planes. Tu vida, llevarte con Él. Y por eso Jehová Dios no te va a dejar solo. La soledad puede llegar, sea en el campo ministerial, sea en el campo de líder, sea en el campo cuando vas a predicar. Mientras más tú estás dispuesto para trabajar para Dios, más el enemigo te va a poner en la mirilla. Si piensas que el enemigo no te va a poner en la mirilla, no va a decir, mira, vélame a ese. Este no, porque no está orando, pero vélame a aquel que se levanta a las 3 de la mañana a orar. Vélame a ese sí. A este no deja lo que se enfrió y ahí se quedó. Pero aquel vélamelo porque está leyendo la palabra, está orando, está ayunando y algo está sucediendo con él. Y esa es una amenaza. Es una amenaza. Mientras más tú busques, eres una amenaza para el infierno. Y mientras más tú camines para Dios, tu soledad va a ser más fuerte. Pero le voy a dar una buena noticia. Elías llegó un momento que se cansó de su soledad. ¿Y sabes qué pasó? Ya estaba llegando al último. ¿Y qué sucedió? En el camino el Señor le dio unas instrucciones y dice que le tiró la capa. Aquel hombre que estaba trabajando en el campo, que no sabía ni de Biblia, aquel no sabía nada, aquel solamente tenía temor a Jehová. Con eso basta, tener temor a Jehová y ser obediente. Y aquel hombre se tiró de rodillas y le dijo: Elías, siervo, déjame despedirme de mi papá, de mi mamá y repartir
la comida al pueblo, lo que estaban trabajando, lo invirtió y lo repartió al pueblo. ¿Y qué sucedió? La soledad con Elías se acabó. Empezó a caminar un siervo al lado de él. Empezó a caminar juntos. ¿Por qué razón? Porque cuando caminas juntos, eres más fuerte. Cuando caminas juntos los dos, eres más fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando caminamos solos somos vulnerables. Pastor, ven acá. Ven acá, pastor. Cuando caminamos juntos somos vulnerables. Porque cuando estamos de espaldas, el enemigo puede tirar de espaldas. Pero cuando mira, pastor, póngase de espaldas. Y cuando estamos así juntos, si el enemigo nos ataca de allá, nosotros defendemos. Y mi hermano que está orando por mí, se está velando mi espalda, velando que no suceda que el enemigo no nos ataque por la espalda. ¿Sabe qué sucede? Porque caminamos juntos, ¿verdad, pastor? Caminamos juntos. Cuando caminamos juntos somos más fuertes. Yo no sé qué va a pasar en esta iglesia, pero caminamos juntos. Aleluya, amén. Porque el poder de Dios dijo juntos, unidos. No por allá, no por acá. Unidos. Porque somos, gracias pastor. ¿Porque qué? ¿Somos qué? Porque unidos somos más fuertes, como me dice mi esposa. Dios me la puso al lado por alguna razón. Porque detrás de un hombre con éxito hay una mujer sabia. Y detrás de una mujer sabia un hombre con éxito. No fue por cualquier casualidad. Si tienes una pareja ahora mismo, no es casualidad que tú tienes esa pareja al lado tuyo. Es que Dios te lo puso como un propósito. Y si no se ha convertido, ore, porque Dios lo va a traer. Le vas a decir: Señor, tráemelo, tráemela, aunque sea lo último que haga. Y Elías, un profeta que Dios usó una forma sobrenatural, no se quedó solo al final. Dios le dio un siervo, un Eliseo, y ese siervo lo honró hasta que fue arrebatado al cielo. Le quitó el miedo que estaba en ese momento. Dice que Elías se enfrentó a aquella mujer y a aquel rey y le dijo: tú vas a ser, tu sangre serán comidos por los perros, y tú también. Aquel rey malcriado, ñoño, aquel rey que se creía que se la sabía toda, aquel rey que creía que podía meterse con el Dios que le servimos, aquel rey que pensaba que podía dominar el pueblo, se enfrentó a uno solo, a un profeta lleno de la unción. No somos muchos, pero cuando nos unimos, ¿sabes qué pasa? El Señor se mueve de una forma sobrenatural. Y Eliseo le dijo: simplemente te seguiré, te serviré, y cuando te vayas, acuérdate de mí. No le pidió nada, una doble porción de su espíritu, más nada. Más nada. Simplemente eso. Él no quería nada. Y ahí entendió que él nunca estaba solo. Pueblo, yo traje este mensaje porque Dios me dijo que lo trajera. El Señor quiere trabajar con ustedes, con cada uno, individual, como iglesia, como pueblo. El Señor quiere sanar, restaurar. El Señor quiere que de este lugar salgan líderes. Salgan líderes, llevar su palabra. Salgan adoradores. Gente se van a levantar. Se van a levantar a hablarle de Dios a la vida. ¿Por qué razón? Porque somos una amenaza para el mundo. En Carolina se están matando los jóvenes. En Carolina, cada día que tú miras la noticia, hay noticias malas. Vamos a hacer que esas noticias cambien. ¿Por qué razón?
Porque yo le creo al Dios sobrenatural. Y cuando te metes a Llorén Torres, habla de Dios al del punto. No tengas miedo. ¿Por qué razón? Cuando te metes ahí al caserío, a la de Blasini, habla de Dios al del punto. Porque todavía en aquel lugar hay esperanza. Porque lo que ellos no tienen, tú lo tienes. Yo siempre he dicho que el don no es para recibirlo, sino para utilizarlo y que hagan fruto. Yo siempre he dicho que el don que Dios te dio es para ponerlo en uso. Porque Dios quiere trabajar contigo y quiere que los jóvenes de este lugar, Carolina, Puerto Rico, cambien por completo su destino. ¿Cuántos aquí están dispuestos a llevarle una palabra a cada joven, a cada niño, a cada anciano que no conocen a Dios aquí en Carolina? ¿Cuántos aquí quieren hacer ese trabajo? ¿Se atreven? ¿Cuántos son valientes? ¿Cuántos son valientes? El pueblo de Israel era un pueblo valiente. ¿Cuántos son valientes? Y el Señor me dio esta palabra. Y lo único que le puedo decirle: pueblo, Dios no lo ha dejado solo.